Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sé bienvenido a nuestra nueva serie, hermosa serie denominada El Matrimonio. Amén. Así Serán es. 4 capítulos en los que tendremos la oportunidad de compartirte una palabra poderosa, cosas maravillosas que tiene Dios escondidas, muy guardadas para ti acerca Amén. del matrimonio. Y te enviamos un abrazo, un cordial saludo de parte de la Congregación Justicia y Amor Así y de es. los pastores Fabricio y Judith. Así Quédate es. con nosotros. Y muy especialmente de nuestra pastora Isabel Gómez, es la que lleva las riendas de este ministerio, de este liderazgo. Por lo cual vamos a introducirnos, lo hemos dicho, tenemos media hora, por lo cual tenemos que acelerar el paso. Este es un mensaje, se supone que para creyentes, pero si tú por primera vez estás oyendo de la palabra de Dios, al final vamos a hacer una profesión de fe o una confesión de fe, para que empieces o inicies a tomar de estas verdades para tu vida. Es importante establecer que el matrimonio se tiene que fundar sobre un principio que se denomina amor. Y el amor, tú tienes que entender que amor es dar sin recibir nada a cambio. Si tú actualmente estás en una relación de matrimonio o con tu pareja, tienes que establecer el principio de amor. Y amor no es un sentimiento, porque podemos confundir el amor. Y a veces lo hacemos en figura como aquel monito que tira flechitas. No, 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 no. El amor no es un sentimiento. Porque si nos vamos en sentimientos, es posible que un día en la mañana te amanezcas de mala y se fue el amor. O que por un enojo de repente se vaya el amor. Pero aún así dice la palabra de Dios que en raíz de amargura no puede operar la justicia de Dios. Tenemos que estar totalmente y todo el tiempo operando en amor, entendiendo que amor no es un sentimiento, es una persona. Y se llama Dios. Dios es amor. Por lo tanto, tu matrimonio lo tienes que fundamentar en Dios como principio básico. Por lo tanto, vamos a ir al principio de las cosas, al libro de Génesis 6. Vamos a leer del 20 en adelante para ir entendiendo el propósito que tiene Dios para tu vida. Y dice la palabra de Dios. Es 2:21 y dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Así es. Y la trajo al hombre. Amén. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, ¿Y carne? de mi carne. Amén. Por primera vez, al momento de que Adán vio a Eva, que en aquel tiempo también se llamaba Adán, después de la maldición ya se llamó Eva, pero al momento de Adán reflejarse a sí mismo, vio que era el propósito de Dios para su vida. Y sigue ahí mismo diciendo, Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos. establecía el principio del matrimonio o el principio del amor. Por primera vez, Adán estaba viendo a su mujer y dijo, wow, Dios, cuánto me amas. Vamos a leer dos proverbios para entender la expresión de Adán al momento de ver a la varona. Vamos a ir a Proverbios 18:22 primeramente. El que halla esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Yahweh. Amén. Y vamos también a leer Proverbios 19:14. En lo que le encuentra, te voy explicando 18:22. Dice la palabra de Dios, o te está explicando que Dios te ama tanto, que te lo demuestra con tu esposa. Pero tú podrás decir, no, yo tengo un caos en mi matrimonio. Eso no es lo que Dios me preparó para mí. No, eso es lo que Dios preparó para ti. Lo que pasa es que tú estás viendo físicamente y no estás viendo en el interior. No estás viendo lo que Dios te ha prometido o la promesa de Dios. Para poder tú restaurar tu matrimonio, primero tienes que entender cuál es el propósito del matrimonio. Lo dijimos hace rato, que es el amor. Por tanto, bueno, me estoy adelantando poquito. Dame chance poquito. Deja que nos lea Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Yahweh la mujer prudente. ¿De quién es el regalo de tu esposa? O más bien, tu esposa te está diciendo que es el regalo de Dios. Pero volvemos a lo mismo. Tú podrás decir, no estoy viendo eso en mi relación. Mi esposa es todo lo contrario. O al revés. Así como hay Paquitas las del barrio, también hay Paquitos los del barrio. También hay hombres que de repente se quejan y también hay mujeres que de repente se quejan.
Pero Dios estableció el matrimonio con un propósito. Te dije hace ratito que el amor no es una persona, el amor se llama Dios. Para que tú me comprendas, vamos a volver a regresar a Génesis 2:24 y está la clave. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Te dice que después del matrimonio tienes que dejar toda influencia para que el único que influya, te instruya, te prepare, te encamine, te guíe, te levante, esté contigo en las buenas y en las malas, es Dios. En Dios tienes que fundamentar y de Dios tienes que oír. Pero tú me podrás decir, entonces, ¿por qué estoy escuchando de ti? Nosotros solamente estamos lanzando la palabra de Dios. La palabra hace su propósito. Créeme, va a llegar a tu corazón y va a fructificar porque el propósito de la palabra es ese. Nosotros no somos consultores matrimoniales. Somos un matrimonio establecidos en el poder de Dios, que el poder de Dios se manifestó en nosotros y solamente estamos lanzando ese mensaje a tu vida para que tú también tomes de ese mensaje. Amén. Así es. Dice la palabra de Dios que son tres características dictadas por Dios para que se logre la unidad del propósito del Padre. Dice, dejará, dice, se unirá y será. Es importante que nosotros cuando lleguemos al matrimonio dejemos todo lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros amigos tal vez, de la gente que admiramos, de la que aparentemente es el matrimonio ejemplar hacia nuestra vida. Debemos entender que el único matrimonio, el objetivo del matrimonio perfecto es el de Jesucristo con la iglesia. Así es, ¿sí? Porque muchas veces, perdón poquita, porque muchas veces tomamos como ejemplo, el matrimonio de mis papás. Yo conozco un buen matrimonio de allá de mis amigos. No. Tú tienes que tomar como ejemplo el matrimonio de Jesús con su iglesia. Adelante, bonita. Sí, esa es la verdad fundamental en cualquier matrimonio. El creador del matrimonio es Dios, el que debe sellar, el que tiene la instrucción, el instructivo correcto para nosotros. Amén. Es Dios, Él es el creador y ahí es donde encontramos todas las instrucciones para hacer que esto tan sofisticado como es el matrimonio pueda estar funcionando. Amén. Dejar, y luego dice unirse. Probablemente llegamos porque pues éramos muy jóvenes nosotros cuando nos casamos hace ya casi 20 años y a lo mejor lo que ves es el estuche y te gusta el estuche. Es muy fácil que sobre todo en Puerto Vallarta nos conocemos en un antro y nos encantamos y nos gustamos y empezamos al revés de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y a nosotros se nos enseñó que si te gusta el estuche, pues le llegas al estuche. Probablemente te empiezas a relacionar con la persona y empiezas a tener un poco de empatía con su alma. Te gusta cómo piensa, te gusta cómo te trata y crees que ya eso es suficiente. Pero no es así, porque la palabra de Dios nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. En realidad, para llegar al matrimonio no es para llegar a que yo le diga a él, nos enseñaron así, hazme feliz. Estoy aquí para que tú me hagas feliz. Hazme feliz, hazme feliz. Y eso no funciona. La palabra de Dios dice, primero, la única manera, el vínculo para que nosotros lleguemos al matrimonio en unidad es el que nos sella, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Debemos tener primeramente el entendimiento abierto de saber que si Dios es el cimiento de esta relación, todo lo demás fluirá perfectamente. No importa que no estemos totalmente de acuerdo en todo, si lo estamos en lo más importante. Amén. No importa que físicamente, al paso de los años, ya no seamos aquellos adolescentes guapos, ¿sí? Que ya no tengamos todo en su lugar. A lo mejor con los años entendemos y nuestra alma, todo nuestro ser se empieza a ser uno en la medida correcta. Así es. En el espíritu, en nuestra alma, en nuestra manera de pensar y obviamente en nuestro cuerpo. La única forma de alimentar el espíritu es por medio de su palabra. El mensaje que te estamos dando va directamente al espíritu, al centro de tu ser, se podría representar así. Pero el espíritu es tu ser, tu persona. Esto que tenemos en la carne es el estuche. Lo que tú estás viendo ahorita en esta imagen es solamente el estuche. Pero en realidad el que está hablando es nuestro ser interior, el ser espiritual. En esa medida, tú como varón, o más bien dentro del matrimonio, por orden, no por jerarquía, por orden, el varón tiene que ser la cabeza. Te voy explicando en lo que vamos para allá. Primera de Corintios 11:2, para que tú entiendas qué es cabeza. Porque muchas veces cabeza pensamos que se está refiriendo a tu parte superior de tu cuerpo.
Posiblemente sí, pero espiritualmente se está refiriendo a lo que representa la cabeza. Y la cabeza representa o significa en griego de donde tú te puedes agarrar. El hombre tiene que tener tal sabiduría, conocimiento de la palabra. Estamos hablando de la palabra. Que la mujer se sienta tan protegida como el hombre se siente protegido de Jesús. Vamos a leerlo y lo vamos desarrollando y explicándote. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Así es. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Así es. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Así es. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Amén. No lo vamos a leer literalmente, lo vamos a leer espiritualmente. Vamos a enfocarnos en el 3. Léeme el 3, bonita. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. ¿Por qué la cabeza? Te dije hace ratito, también ahorita nos va a explicar mi amada, te dije hace ratito que cabeza significa en griego de donde tú te agarres. ¿Por qué una mujer se siente segura dentro de un matrimonio cuando todo a su alrededor hay seguridad en todos los sentidos? Esa seguridad el hombre se la tiene que dar como a Jesús nos la da al hombre. Primeramente tú tienes que entender cuál es la función de la cabeza. Si es de dónde agarrarte, como principio básico hay un liderazgo al respecto. Y muchas veces liderazgo no es para que te sirvan. Liderazgo es para servir. Tú puedes ir a 2 Corintios 10:8, no vamos para ir para allá, te explica claramente que la autoridad que Dios nos dio es para edificar. Nunca la autoridad es para servirnos. En Mateo 20:22 nos explica Jesús claramente que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y buscan cómo la gente les sirva, pero en vosotros no va a ser así. Entiende, todo el tiempo tenemos que estar sirviendo. Pero no tenemos que servir para poder llegar a un propósito, porque entonces tendríamos algo por ahí bajo la manga. No. Intención escondida. O alguna intención escondida. No. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. No. El que quiera ser el mayor, pues tendrá que ser el mayor buscándolo. Pero el que quiera ser el menor va a ser el menor todo el tiempo. Y todo el tiempo tenemos que estar sirviendo. La autoridad que Dios nos dio es para servir. En el siguiente versículo vamos a ir entendiendo esa autoridad de servicio. Cómo Cristo se entregó a la iglesia y cómo el varón se tiene que entregar en su matrimonio en un principio de amor. Pero antes vamos a escuchar un poquito a mi amada, a la pastora Judith. Así es. Quiero decirte que ese término para mí ha hecho mella en mi corazón y en mi vida por la siguiente razón. Dice la palabra de Dios que cefale o capte quiere decir de dónde uno tiene oportunidad de aferrarse o de agarrarse, y que esa autoridad que Dios delegó, que Cristo delegó en mi esposo, Amén. dice, es para hacer crecer. Amén. Para hacer crecer. En realidad es muy fácil que una mujer se sujete a autoridad cuando el varón está sujeto a autoridad. Así es. Porque así conviene en todas las áreas de nuestra vida. Si yo veo que él es un varón que respeta de Dios, que busca de Dios, que es marido, que él es maestro en nuestra casa, que todo lo que hace es para hacerme bien, para servir a mis hijos, que tenemos igualdad como lo fue desde el principio, porque parte de la maldición establecida en la Biblia es precisamente, dice su palabra, lo leímos en Génesis, dice varón y varona, tenían el mismo peso de gloria, tenían la misma identidad, pero a causa de la maldición, obviamente los que salimos perdiendo fuimos nosotras las mujeres, y así fue por muchos años en nuestra vida. Pero llega Dios y lo acomoda todo. Entendemos que la obligación que tiene Él al liderar mi casa y responder a Dios por su casa es precisamente que Él saque lo mejor de mí. Eso es un buen líder. Él debe sacar lo mejor de mí. Amén. Él debe darme seguridad. Él debe compensar todas las áreas de mi vida, debe desarrollar los dones. Tengo que exaltar sus virtudes, no exhibir sus errores o defectos. Esa es la labor del liderazgo. Nos lo va a confirmar el siguiente versículo. Vamos a ir a Efesios 5,
21, para seguir reforzando lo que estamos diciendo y entender el principio del amor. El principio del amor es servicio. Todo el tiempo tenemos que estar sirviendo y tenemos que empezar desde la casa. ¿Por qué no? Vamos a ir a las cosas prácticas. Posiblemente se escuchen un poquito, no sé, lavar los trastes, lavar la ropa, ayudar en los quehaceres. Esos son partes sencillas, pero dice la palabra de Dios que si tú en lo poco eres fiel, Dios en lo mucho nos va a poner. Posiblemente se nos haga pocas cosas, pero son detalles que para la mujer pueden ser importantes, que tú todo el tiempo, no se diga tu labor como proveedor, porque para tener un buen matrimonio, el hombre es el que tiene que ser proveedor, es parte de la seguridad que le tenemos que dar a la mujer. Y entonces la mujer no tiene que trabajar, claro que sí. Si es posible que lo mejor sería no trabajar, pero si es posible que trabaje, dice la palabra de Dios, que la proveeduría le corresponde al hombre. El hombre tiene que satisfacer todas las necesidades básicas del hogar. ¿Y qué va a pasar con el dinero de la mujer? Va a ser para enriquecer. Así, y se va a enriquecer. Dejarle la carga de la economía de la casa a la mujer, en 2-3 meses va a ser una carga para ella, y es ahí donde vienen las dificultades. Lo que vamos a tratar de hablar, todos estos temas van a ser principios básicos para llevar un buen matrimonio. Amén. Y dice 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así es. La cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿A quién le corresponde el principio del amor? Al varón. Al varón. Mira, si bien es cierto que le dice la mujer tiene que estar sujeta al marido, lo cierto es que le dice también al marido, hey, brother, ama a tu mujer. Este es el varón y esta es la mujer. Ante los ojos de Dios, Dios nos ve igual. Por orden, no por jerarquía, el varón es la cabeza de la mujer. Pero si tú entiendes el principio de liderazgo, al momento que el hombre le sirve a la mujer o la ama, lo que va a hacer es servirle, va a humillarse a sí mismo por su mujer. Automáticamente la mujer queda sujeta al marido. Entonces no vas a tener que decirle, mujer, dice la palabra de Dios que tienes que estar sujeta a tu marido. Eso se llama religiosidad y está mal interpretada la palabra de Dios. Entiende, todo principio básico tiene que establecerse sobre el amor y no hay nada más importante que el amor. Porque es muy común dentro del matrimonio meter principios de religiosidad. Y te lo digo porque yo alguna vez, sobre todo al principio, cuando empecé a ir a una congregación, escuchaba palabra de Dios y decía, ah, esto lo tiene que escuchar mi mujer. Ah, esto lo tiene que escuchar mi esposa. Ah, esto es para ella. No, la palabra de Dios es para mí. Después es para mí y al final es para mí. Entonces, ¿cuándo es para ella? De tu parte para ella nunca. Ella, como a ti, Dios se va a encargar de unirlos. Esa es la labor que tiene Dios para tu vida. Porque si no, te vas a ser un hombre religioso o una mujer religiosa que quieran cambiar en sus fuerzas y no dejar que Dios obre dentro del matrimonio. ¿Cómo logré yo que mi mujer cambiara? ¿O cómo logró mi mujer que yo cambiara? Declarando palabra de Dios sobre su vida y ella sobre mi vida. Pero amando sus imperfecciones y ella amando mis imperfecciones, porque yo nunca le iba a lograr hacer que cambiara y ella nunca va a lograr hacer que cambie. Pero ¿quién sí lo logra? Dios, confiando en Él, descansando en Él. Por eso te dice que Él es cabeza del marido y el marido es cabeza de la mujer. Lo que logra hacer Dios en mi vida es lo que voy a lograr yo hacer en la vida de ella. ¿Y qué es lo que va a lograr Dios en mi vida? Todo. Absolutamente todo. Esa es la labor de Dios para nosotros, para el matrimonio. Por eso nos dice y nos explica la palabra de Dios que el matrimonio tiene que estar sustentado sobre la roca. Y si está sustentado sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades y nunca se va a mover porque están sobre Jesús, sobre Dios. Y el Espíritu Santo es el que los está sosteniendo. Y es el amor de Dios dentro del matrimonio. Y el matrimonio no es de 2, sino de 3. Pues muy bien, hemos escuchado principios básicos del matrimonio y déjame decirte
que el matrimonio Dios lo creó precisamente para que nos gozáramos el uno con el otro. Amén. Déjame decirte que los que tenemos la bendición de tener hijos, muchas veces nos hemos equivocado al poner por encima de nuestro propio matrimonio a nuestros hijos. Hasta nietos. A los nietos o a X persona dentro de nuestra vida matrimonial. Los problemas, el dinero, el trabajo, etcétera, han ocupado un lugar de privilegio que no le corresponde. La idea al llegar a los pies de Cristo y tomar el ejemplo de Jesús, de cómo se entregó a sí mismo para rescatar y para adornar y para enriquecer y para ver y para proveer de su iglesia, ese es el ejemplo que nosotros nos ha funcionado, la fórmula que nos ha funcionado como matrimonio. Los hijos, si tú lo puedes recordar, en el Edén, la primera pareja matrimonial no los tenía, no eran parte del plan. Seguramente Dios ya lo tenía programado para un poco después. Al principio, lo que el mismo Dios pretendía era que se gozaran, que estuvieran el uno para el otro, que el que estuvo primero, que fue Adán, bueno, tuviera el tiempo suficiente de enseñar a su mujer, ¿sí? Y de poderse gozar. Al llegar nosotros a los pies de Cristo, lo primero que Dios hace es ponernos en ese Edén, en ese lugar de deleite, en ese lugar donde tenemos que aprender o reaprender el uno del otro, ¿sí? El dejarnos enseñar también, está bien, es correcto, no pasa nada. Así es. Que Él tome su posición, que Él siempre esté ahí para mí, para servir, así es, para enriquecer mi vida, para darme esta seguridad, para poder caminar juntos en un mismo plan y propósito. Amén. Esto es lo que Dios ha querido desde el principio para nosotros. Así es. Yo te invito de verdad a que vengas y tomes estas verdades en tu vida y las empieces tú a aplicar. Dice la palabra de Dios que la casa y la fortuna serán herencia nuestra y que de parte de Dios para nuestros hijos, de parte de Dios, así es. Dice la palabra que la manera en que Dios nos muestra su amor es a través de la persona que tú tienes al lado tuyo. Dios, a ti, varón. Dios me ama tanto que vean qué regalo me dio. Así es, amén, así es. Él ha sembrado en buena tierra, ¿verdad? Amén. Entonces, déjame decirte que el primer lugar donde tú tienes que estar labrando, donde tú tienes que estar guardando, tú tienes que estar cercando, donde tú tienes que estar sembrando, es en tu mujer. Así es. Donde tienes que sembrar es ahí y tienes que sembrarlo todo. Yo te quiero recordar cómo lo hiciste al principio. Fue una siembra, la invitaste al cine, la invitaste a salir, le llevaste dulces, le llevaste chocolates, hasta te bañaste, pues. Si no había para el camión, hasta caminando íbamos y tratábamos de conquistar. Dice la palabra que nunca dejemos de apagar. Que no dejes apagar la llama del amor. Más bien que no se apague esa llama del amor. Todo el tiempo tenemos que estar sembrando. Dice la palabra de Dios que para que el labrador tenga frutos, tiene que sembrar primero. Tú no puedes hablar de amor si antes no has sembrado amor en tu amada. Siembra amor, sin esperar nada a cambio. No, es que dijo mi papá que la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Deja los consejos de tu padre. Deja los consejos del mundo. Tú no te guías por el mundo, tú guíate por la palabra de Dios. Siembra en ella todo lo que sea necesario. Y lo que siembres es lo que vas a cosechar. Para terminar, vamos a invitarte a hacer la confesión de fe. Es importante, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, solamente síguenos en voz alta estas palabras. Señor Jesús, en este día te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y sé que resucitaste de los muertos al tercer día y el poder de la resurrección actúa en ti. Ese mismo poder quiero que también actúe en mí y que yo pase de muerte a la vida eterna, a esa vida que tú me tienes preparada para mí. Gracias, Señor, te doy, porque ahora soy parte y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, te doy, porque has dejado atrás mi pasado, que me has perdonado y pido perdón por todo lo que mi pasado haya estado. Ahora soy nuevo en ti. Gracias, Señor. Por último, te amamos y te invitamos a la congregación el día que gustes o a la congregación que esté más cerca. Todos hablamos palabra de Dios. Te bendecimos. Amén.